La rueda de la perdición. Una historia corta de los Skaven por Ian Green. La rueda de la perdición atravesó a toda velocidad las llanuras desoladas y Crag Seventoes cacareó mostrando al viento sus incisivos amarillentos y dentados. No pude oír nada por encima del zumbido del generador de piedra de disformidad, los crujidos estrepitosos de la rueda y los chillidos de las ratas de propulsión que se encontraban debajo de él. Las lastimosas criaturas que corrían hasta el agotamiento en las dos cintas de correr que tenía bajo sus pies. Todos sus bigotes se movían de emoción mientras miles de olores pasaban volando a su lado, demasiado rápidos para descifrarlos. La rueda funcionaba bien, se sacudía sobre montículos, lomas, piedras y barro y corría rápido. «Gracias, el gran cornudo», pensó, y luego sonrió. Los otros ingenieros se habían burlado de sus mejoras, pero Crag sabía que era su genio lo que hacía que su rueda de la perdición fuera la más rápida y fuerte de todo el clan Skintic, tal vez de todos los clanes Skyr. Se lamió los labios con satisfacción. Una mirada de izquierda y derecha le mostró superando a las otras ruedas de la carga a través de las llanuras de Spit Hollow. «El más rápido y el más fuerte», pensó. «Crag, el más inteligente». Más adelante, más allá del luminoso crepitar de esmeralda de los relámpagos de disformidad que se formaban alrededor del generador y los cristales emisores de la rueda, Crag podía ver al ejército de hombres lagarto agrupándose en filas. En la base de una pequeña colina, grandes bestias escamosas montadas por bestias escamosas más pequeñas, todas adornadas con oro bruñido, cobre y metal brillante. Nunca había visto criaturas parecidas a lagartos antes. Apenas había oído hablar de ellas antes de esta invasión. Crag se mordió una llaga en el labio y tiró de una palanca, apretando la cuerda alrededor del cuello del acólito Vermich por un breve momento para llamar su atención. Vermich iba en la parte trasera de la rueda de la perdición, trabajando dolorosamente un fuelle para continuar dosificando las ratas de propulsión con un éter gaseoso de un bote de la cerveza casera de Crag. El acólito metió su cara llena de cicatrices a través del pequeño espacio entre las ruedas gemelas de la rueda de la perdición, con púas y cuchillas, girando a centímetros de sus bigotes, pero no mostró miedo, con la mandíbula crispada mientras esperaba la orden de su amo. Vermich nunca mostraba miedo ni por la vista ni por el olfato. Rata pequeña rada. Uno de los brazos de Vermich seguía empujando el fuelle lento y constante. Crag tiró una palanca hacia adelante y la rueda de la perdición se sacudió, enviando la cara de Vermich a un filo de cuchilla de las ruedas con púas, pero el acólito simplemente parpadeó y continuó esperando. Con la capucha negra desgarrada ondeando al viento, Crag todavía no estaba seguro de esto. «¡Adelante! ¡Sí! Gritó Crag, agitando los brazos con furia hacia las downwheels que los flanqueaban. «¡Rápido, pero más lento! ¡Que los otros tontos ataquen primero!». Vermich retrocedió y Crag hizo gritar el mango oxidado de los emisores de disformidad para prepararlos. Dos cristales gemelos en la punta de largas extrusiones de metal delante del cuerpo principal de la rueda. Las ratas de propulsión habían preparado el generador de piedra de disformidad y podía sentir el calor y la maldad que emanaban los fragmentos toscamente tallados que se encontraban ante él. El cristal esmeralda se sacudió en su cuna de cables y el metal deslustrado y el virulento resplandor verde que lo rodeaba estaban siempre presentes, siempre reconfortantes, siempre acariciadores, y crecieron en tono y vigor hasta que a través de sus gafas los ojos de Crag quedaron bendecidos. Los sacerdotes pensaron que sus pusilánimes oraciones los acercaron a la gran rata cornuda, pero Crag sabía que el innovador oscuro lo bendecía en momentos como este. Se rascó el hocico y olió profundamente. Olió el sudor de las ratas debajo de él. Olió su propio almizcle de miedo y el rico hedor de la tierra contaminada mientras el suelo debajo era batido por las aspas de su rueda. Las ratas redujeron la velocidad ligeramente mientras Vermich las calmaba de su frenesí, y a la rueda de la perdición de Crag se unieron otras 8, todas ellas girando hacia el flanco del gran ejército de los hombres lagarto. Había demostrado su punto.
Los que sobrevivieran sabrían que la rueda de Clark era la más rápida, y por lo tanto, Clark era el más inteligente. Clark acarició los controles con sus manos llenas de cicatrices y cuando las otras ruedas se nivelaron, las hizo vibrar más rápido de nuevo para mantenerse a la par de los tontos brujos que pensaban que eran sus compatriotas, quedándose apenas un poco atrás. ¡Tontos llorones y conspiradores! Los 9 Dawnwills se dirigieron a toda velocidad por el tramo final hacia el flanco derecho del ejército de lagartos. Miles de extrañas bestias de todos los tamaños cubrían las llanuras arruinadas. La Horda Skaven ya había atacado las líneas del frente de los reptiles con espadas y dientes, pero del flanco los lagartos estaban dispuestos en perfecto orden, en líneas, cuadrados y filas, grupos más pequeños rodeando a las criaturas más grandes con jinetes y maquinaria ornamentada encima de ellos. Reptiles ágiles con armas brillantes se paraban sobre cuadrúpedos torpes, rugiendo gritos de batalla. Por encima de ellos, poderosos lagartos voladores llevaban en alto cosas escamosas, más pequeñas que hacían girar boleadoras llameantes, acosadas por los disparos de fuego de Yesail de los hombres rata que avanzaban. En el centro, los Skaven que habían salido de los túneles roídos y minados de Spit Hollow gritaban pidiendo sangre. Allí habían grandes máquinas de guerra. Clark vio un cañón de rayos de disformidad que avanzaba lentamente hacia su posición, arrastrado por equipos de ratas siervas. Cerca de allí, las ratas de clan y los brujos avanzaban a toda velocidad por la estrecha llanura que partía de Spit Hollow. Una mina de piedra de disformidad bajo un afloramiento de roca irregular, un paraíso de humo nocivo y estrechos túneles de escape. La mina se conectaba con Black City a través de los agujeros de piedra disforme, lágrimas en la realidad misma, y la tierra que la rodeaba se había transformado a lo largo de los años. Ahora, las llanuras que rodeaban la ciudad estaban plagadas y eran extrañas, con fisuras que arrojaban humo de disformidad y charcos de barro que ardían como ácido y marcaban el suelo. En el borde de esto, a la vista de la propia roca de Spit Hollow, el ejército reptil se había unido. Esa era la palabra que habían usado los maestros de clan, y Clark la sondeó en su mente como una lengua que siente la forma de un diente roto. Cuando comenzó la última etapa de la carrera, Clark apartó la vista del ejército Skaven que se estaba uniendo en una gloriosa batalla. No miró al cielo, que estaba hirviendo con nubes negras. En cambio, miró las filas de guerreros lagarto y eligió su lugar. No demasiado cerca del gigante, pensó, alejándose de una gran bestia que era el doble de alta que su rueda, hacia un grupo de criaturas armadas con lanza y escudo, aullando y rechinando los dientes. Cada una de ellas era fácilmente el doble del tamaño de una rata de clan, con sus músculos tensos bajo escamas brillantes. Clark se mordió la mejilla y notó el sabor de la sangre caliente. Tiró con fuerza de la palanca que ahogaba el acólito Vermich, y un instante después, la base de la rueda de la perdición se inundó de los vapores de su brebaje. Una mezcla alquímica enloquecedora que hizo que las ratas entraran en frenesí. Sus chillidos brillantes se volvieron salvajes y la piedra de disformidad esmeralda que se encontraba en el corazón de la rueda de la perdición se calentó más. Ardió con más fuerza. Su energía buscaba un lugar al que ir, a dónde destruir, a dónde cambiar. Clark saboreó el aire con la lengua y siguió adelante, más rápido, a salvo en su artilugio de cualquiera que pudiera acercarse. La rueda de la perdición que tenía a su izquierda explotó en una explosión de llamas doradas cuando uno de los lagartos voladores lanzó una bomba arcana. La explosión hizo temblar la rueda de Clark, que volvió a empujarla para ganar velocidad. En los momentos finales, mientras se acercaba a las líneas enemigas, sus sentidos se agudizaron y respiró profundamente, llenándose el pecho con los vapores del brebaje que Vermich estaba bombeando al azar a la masa retorcida de ratas de propulsión que había debajo. Podía oír al acólito entonando una plegaria al gran cornudo, un himno a la batalla. ¡Demasiado tonto! El tiempo se hizo más lento y el pecho de Clark se agitó mientras la piedra de disformidad en polvo de su brebaje se dirigía hacia sus pulmones, su sangre y su cerebro.
Una lanza golpeó contra el armazón de la rueda de la perdición. Un hechizo de fuego azul chisporroteante atravesó el cielo. Una rata de propulsión enloquecida por los vapores saltó y hundió sus dientes en la pantorrilla de Clark. Justo cuando la rueda de la perdición se dirigía hacia la línea, Clark no sabía si era la agudeza de la mordedura de la rata o el impacto de la carne de los lagartos en las guadañas que oscilaban si se sacudían en el ariete la rueda de la perdición, pero se recordó justo a tiempo. Clark tiró de una palanca de acero y deslustrado, los emisores de rayos de disformidad explotaron con poder. Clark tiró de una palanca de acero deslustrado y los emisores de rayos de disformidad explotaron con poder. La luminiscencia de pesadilla que lo bañaba fue absorbida por una explosión de un verde tan brillante que todo lo que Clark pudo hacer fue mantener la rueda en movimiento. Arcos de brillantez abrasadora y abrasadora se bifurcaron desde los emisores de cristal de disformidad, desintegrando guerreros, arrancando miembros de sus cuerpos, fundiendo acero en su carne. A sus costados fue vagamente consciente de otras explosiones de ruido y luego los impactos temblorosos de los cuerpos contra la rueda disminuyeron y cuando la vista regresó a sus ojos, Clark se dio cuenta de que habían sobrevivido. Chasqueó los dientes y chilló de puro placer. Podía escuchar a Vermich gimiendo su plegaria al innovador oscuro. Los chillidos de las ratas debajo de él, y al mirar hacia atrás vio en el flanco izquierdo el ejército reptil estaba destrozado. Tras la carga de la rueda de la perdición se abrieron agujeros, docenas de túneles irregulares masticaron directamente a través de la realidad misma hasta el vientre de Speed Hollow, y de ellos surgió una segunda horda de Clan Rats armados con espadas, dientes y uñas. Las otras Dawnwheels se habían perdido, solo quedaban restos explotados y la ruina. Clark fue a girar su Dawnwheel de vuelta a la lucha para atrapar al enemigo por detrás. El más rápido y el más fuerte, pensó con orgullo, mordiéndose el labio y deleitándose con la muerte de esos idiotas que habían pensado eclipsarlo. Pero cuando tiró de la palanca su rueda no giró. Cuando tiró de otra, las ratas no disminuyeron la velocidad. ¡No! ¡No! Gritó y golpeó los controles con los puños. ¡Vermich! ¡Vermich! Detrás de él solo se oía una oración lamentable y la rueda de la perdición avanzaba en línea recta pasando al ejército de lagartos y sobre la colina que había detrás de ellos, cada vez más rápido. Las súplicas de Vermich nunca se detenían ni un momento. La rueda de la perdición finalmente se había detenido en un lodazal de barro y piedra al otro lado de la colina frente al enemigo. Las ratas de propulsión estaban exhaustas y el generador de piedra de disformidad zumbaba sin hacer nada. Clark se arañó la cabeza con frustración mientras luchaba por realinear el soporte de una rueda. Se permitió echar otro vistazo a la estructura que ensombrecía la rueda de la perdición varada, rígida y sólida, contra la nube turbulenta que se alzaba detrás. Era un gran zigurat de piedra pálida de 4 niveles, cada uno tan alto como la rueda de la perdición. Cada bloque estaba tallado con una precisión geométrica e incrustado con grandes placas de una extraña aleación de cobre y metales esotéricos que Clark no podía identificar. Las placas tenían pictogramas de reptiles o imágenes indescifrables. Todo se elevaba hacia arriba, hacia lo que se encontraba encima. ¡Un motor modulador de reinos! Clark lo reconoció de los textos de los brujos que había leído mientras creaba su rueda de la perdición. Un dispositivo que extraía energías celestiales de las líneas ley para transformar la tierra en el reino primordial de los sedafones, húmedo y exuberante. Clark salió de la ensoñación y golpeó al acólito Vermich con el dorso de la mano, haciendo que el pequeño Skaven cayera al suelo. Los dos correteaban sobre la rueda, arreglando lo que podían arreglar, pero Clark acababa de encontrar a Vermich grabando una ruta nueva en la gran rata cornuda en lugar de quitar una lanza rota de los mecanismos. ¡Deja de perder el tiempo! ¡Repara, repara!, gritó. La llanura arruinada no era la adecuada, con enredaderas lustrosas y un denso follaje turquesa que competían con los arbustos marchitos y las grietas de humo de disformidad de color negro esmeralda.
Clark sabía que la causa era este edificio y golpeó a Vermich de nuevo, lo que lo hizo correr a ocuparse de una de las nuevas muchas cicatrices que ahora estropeaban la rueda de la perdición. Clark volvió a mirar hacia el Ziggurat y se mordió el labio. 4 grandes pilares de cobre con incrustaciones de metal precioso, cada una con la forma de una serpiente con los dientes al descubierto, y flotando sobre ellos, sostenidos en lo alto por rayos crepitantes de relámpagos azules. Había fragmentos de un gran anillo de piedra. En su centro, un artefacto de color negro azulado estaba sujeto con fuerza por la caricia del relámpago. A su alrededor, en la base del Ziggurat, gruesas enredaderas cubrían el suelo y extraños arbustos y árboles bajos crecían en matorrales. Clark golpeó la base de la rueda con su daga en un intento de liberar su borde dentado de los zarcillos que lo agarraban. Sacudió la cabeza y se agachó para sacar una hoja rota del marco de la rueda. Luego la usó para cortar una enredadera, maldiciendo la maleza. Spit Hollow estaba muy cerca y esta cosa estaba deformando el suelo. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Rompería los túneles? ¿Haría que las cavernas se derrumbaran? ¿Silenciaría las chispas y el silbido de los talleres del gran Skinty? Clark escupió un sorbo de flema hacia la cosa y regresó a las reparaciones de la rueda de la perdición. Con un ojo escaneando la base del Ziggurat, sabía que debía haber guardias y guerreros, pero en los breves momentos desde que se habían detenido no había visto nada vivo más que enredaderas y hojas. Aún así, sus bigotes se movían con anticipación ante el peligro. Recompensará a quienes sobrevivan, no a quienes se rindan y le pidan que lo haga todo por ellos, susurró Clark para sí mismo, obligándose a volver a prestar atención a la rueda, y luego alzó la voz para llamar a Vermich. «¡Despeja las cintas de correr y revisa las ratas! ¡Vamos!». Vermich estaba lanzando los cadáveres de las ratas desde la base de la rueda, comprobando que aquellas que no habían corrido hasta morir no tuvieran heridas que les impidieran seguir corriendo. Las ratas se retorcían en sus manos nudosas, pero Vermich conocía su trabajo, y los mordiscos que daba eran solo los necesarios. Les partía el cuello a las que ya no podían seguir sirviendo y Clark se levantó las gafas y se puso a arreglar la columna de dirección secundaria. «¿Cuántas quedan?», gritó, sin levantar la vista de su tarea. Vermich gruñó. «Algunos, maestro, en las jaulas traseras», dijo el acólito. Ahora olía casi almizcle de miedo, pero aún así había una extraña quietud en su olor, como si no estuviera perturbado. «¿Suficiente para hacer funcionar la rueda o el generador de piedra de disformidad? No ambos, creo». Clark arrojó un engranaje roto a la cabeza del acólito. Creo, gruñó. ¿Qué tendrás, ratas de repuesto? Vermich tenía razón, por supuesto. Juntos sacaron trozos de carne de reptil de las púas de la rueda, donde podrían obstruir los mecanismos, y desalojaron restos de armas rotas de piedra y metal intrínsecamente elaborados. Si bien todas las ruedas de la perdición seguían el mismo patrón intrínseco, también eran la creación y manifestación de la innovación de un ingeniero. La rueda de la perdición de Clark no se parecía a ninguna otra, era suya y solo suya, y mientras la construía había estudiado todo tipo de magias y rarezas para ver qué podría brindarle mayor poder. Es cierto que su última prueba con la sobremarcha personalizada para el emisor de relámpagos de disformidad había matado a 3 docenas de ratas ciervas, pero no había éxito sin fracaso, y siempre había más ratas ciervas en los pozos de cría. Estudió los mecanismos mientras Vermich trabajaba, asintiendo con satisfacción. «La rueda funcionará rápido. Siempre detrás de ellos, el motor modelador de reinos mantenía su zumbido crepitante y un ritmo pulsante de relámpagos y energía que los inundaba. A Clark le daba asco. Era algo puro, algo limpio. La vida no era limpia. La vida era suciedad, lodo, sangre y dientes. «Tenemos que contárselo a los maestros de clan. Sí», dijo. Vermich asintió con la cabeza, así que Clark le dio una patada en la rodilla. No necesitaba la validación de un acólito. El estruendo de la batalla desde el otro lado de la colina era un rugido continuo intercalado con explosiones, gritos y magia atronadora. Vio rayos de disformidad y fuego de Yesail que cortaban el cielo, pero no vio más criaturas lagarto voladoras.
Con un gesto dirigido a Permich hacia su lugar en el fuelle, habían hecho lo que podían. La plataforma trasera contenía los botes de brebaje de Clark, así como las jaulas ahora vacías para las ratas de propulsión de repuesto, el kit de herramientas adoquinado y un puñado de sorpresas en casos de que alguien se acercara demasiado. Clark trepó al nido del piloto y se acurrucó, sintiendo el ardor de la pira de disformidad donde estaba cerca de sus piernas y la cola. La luz turquesa del motor modulador de Reynolds los inundó a todos, y Clark sintió que la ira le carcomía el estómago. Comenzó con sus preparativos, aflojando los frenos, haciendo palanca con las ruedas internas hacia adelante y hacia atrás para adormecer a las ratas que estaban dentro y comenzar su carrera. Permich había tenido razón, no había suficientes para impulsarlas hacia adelante y alimentar el generador de rayos de disformidad a sus pies. Una caja de hierro cerrada con llave contenía la sobremarcha que habían creado, la innovación que había matado a tantos en su última prueba. Estaba desconectado, pero estaba seguro de que incluso si hubiera estado en funcionamiento, los emisores de rayos de disformidad todavía habrían estado oscuros. La sangre de los lagartos cubrió las cuchillas de la parte delantera de la rueda de la perdición. Y Clark inhaló profundamente y dejó escapar un siseo de satisfacción. 9 ruedas de la perdición habían cabalgado para romper el flanco y solo Clark había sobrevivido. No solo sobrevivió, sino que descubrió el poder de los lagartos. Sí, por pocas ratas que fueran, regresaría triunfante. Mientras se disponía a poner la rueda en movimiento, su satisfacción se vio interrumpida por el impacto de una lanza. Una pesada lanza de madera negra con una punta plateada brillante y plumas de colores intrincadas atadas al mango. Se clavó en el armazón de la rueda un pelo de su cabeza. Clark rugió y empujó la rueda para que se pusiera en movimiento, pero esta solo giró en el barro y se quedó atascada. Clark se movía hacia adelante y hacia atrás, balanceando el volante. 6 guerreros lagarto corrían por el Ziggurat hacia ellos, enormes bestias reptiles con lanzas puntiagudas y escudos pesados. Debían estar patrullando en la base del motor modelador de Reynolds. Cada uno de ellos era fácilmente unas cabezas más alto que Clark. Cubierto de escamas de un azul deslumbrante, estaban a 2 docenas de pasos de distancia y corrían rápido. Clark soltó un gemido y soltó más almizcle de miedo y movió el volante hacia adelante y hacia atrás con más prisa, tirando violentamente los controles. Detrás de él escuchó un gruñido. «El brujo Clark es el favorito del innovador oscuro», gritó Permich, y desde su posición elevada arrojó una botella. Con un estruendo de cristales, 2 de los guerreros reptiles cayeron al suelo chillando, agarrándose la piel. Era una de las botellas de ácido que Clark guardaba para pulir los emisores. Clark siguió moviendo el volante, sintiendo que ganaba algo de tracción, y avanzaron derrapando unos pasos antes de detenerse entre unas rocas. No había tiempo suficiente. Batió a las ratas que estaban debajo de él y soltó un agudo gemido mientras sus manos volaban sobre los controles inútiles. Clark metió la mano debajo de su asiento y cogió su último recurso. «Si alguna vez necesito esto, habré cometido un gran error», se había reído para sí mismo mientras lo aseguraba hacia tanto tiempo. Era un mosquete Warplow Yesile. Clark había robado uno para intentar ver si sabía algo que valiera la pena diseñar en la rueda de la perdición, pero nada lo había inspirado. Había observado el mosquete robado y le había quitado las miras y había reducido el cañón a un bulto, por lo que quedaba era esencialmente una pistola Warplot gigante. No había necesidad de apuntar si el enemigo estaba lo suficientemente cerca de Clark como para que necesitara un arma. Disparó el primer tiro mientras aún estaba sentado y la bala de piedra de disformidad explotó en el torso del guerrero líder, arrojándolo de nuevo al suelo. Clark cayó del puesto del piloto y trató de recargar a tientas con las patas apretadas, y entonces Permich estaba a su lado con una botella en una mano y una daga en la otra. Arrojó la botella al lagarto más cercano, que lo interceptó con un escudo dorado, pero estalló en llamas negras e hirvientes, cubriendo al guerrero y consumiendo su torso. La bestia gritó de terror e intentó arrancarse el escudo en llamas del brazo, pero ya era demasiado tarde. Clark disparó otro tiro y alcanzó uno de ellos en la pierna, pero estaban demasiado cerca, casi encima de ellos. Entonces lo escuchó.
por encima del grito del guerrero en llamas y sus compañeros arruinados por el ácido, por encima del zumbido del motor Realm Shaper, por encima de los gritos de batalla y los truenos de la magia a través de la colina, por encima del bramido de los enormes guerreros que se lanzaban contra él, las orejas de Clark Sevenstows se crisparon al oír el familiar clic de los emisores de rayos de disformidad completamente cargados. Clark agarró a Vermich por la nuca y lo arrojó bajo la rueda estacionaria. Necesitaría que el acólito le ayudara con las reparaciones. Luego, en una carrera loca, trepó al nido y alcanzó la palanca mientras a unos pasos de distancia las bestias balanceaban sus brazos de espada hacia atrás, listas para los golpes mortales. El mundo explotó en un relámpago de disformidad y se perdió toda visión, sonido y olfato. Clark oyó un grito en los oídos y sintió un ardor en el hocico. Sus bigotes se sentían cortos, chamuscados. Parpadeó y se recuperó en la familiaridad del nido del piloto. Y cuando recuperó la vista, pudo ver el osario que rodeaba la rueda. Los lagartos estaban muertos. Vermich se estaba levantando del barro con la túnica salpicada y hecha jirones. «El brujo Clark es el favorito de Innovador Oscuro», dijo Vermich, con los bigotes moviéndose de emoción mientras miraba a los muertos, y luego se volvió para encarar a su salvador. Sus ojos brillaban de fervor. «¿Y ahora qué, maestro?». Clark pasó las manos por los controles de la rueda de la perdición. No recordaba haber cambiado la energía del generador de piedra de disformidad de propulsión a relámpago de disformidad. Estaba seguro de que la habían dejado en propulsión para que pudieran correr, si tenían la oportunidad. «Clark es más inteligente de lo que él mismo cree». Debió haberla activado para cargar en un momento de genialidad intuitiva en la batalla. A sus pies, las ratas chillaban. Detrás de él, Vermich estaba trepando hasta su percha y con un tirón sostenido de los controles, Clark logró liberar la rueda de la perdición de los escombros y la enredadera. El borde afilado de la gran rueda se enganchó en raíces y rocas retorcidas y la liberó. «Ahora», rugió mientras se ajustaba las gajas. «Vamos a cabalgar». La batalla era una tempestad, una locura que Clark no podía entender. Había empujado la rueda de la perdición fuera de las vides verdes y la flora invasora del motor modelador de reinos, de vuelta al familiar paisaje lleno de hoyos y cicatrices de las llanuras arruinadas alrededor de Speed Hollow. Clark había cabalgado por esas llanuras muchas veces. Apenas tenía que pensar para evitar las fisuras y grietas ocultas que podrían haberlas tragado enteras. Tras un amplio arco alejándose del montículo que ocultaba el motor modelador de reinos, y contempló la batalla, una tormenta de magia y violencia, formaciones perdidas, una horda de su gente luchando frenéticamente. Las formaciones enemigas también se habían desmoronado, pero seguían luchando al unísono, y la nariz de Clark se crispó mientras intentaba descifrar quién estaba ganando. Los reptiles no habían perdido terreno, no realmente. Los Skaven que habían intentado engullirlos estaban en cambio todos ocupados en el centro de la pelea, contenidos en los flancos por bestias torpes y gotas de arcana, energías doradas que convertían camadas enteras de ratas de clan en papilla. Clark mantuvo el ritmo constante y se dirigió a la parte trasera de la horda Skaven. Un puñado de criaturas lagarto voladoras volaban en círculos por encima de una pequeña formación rocosa, a unos cientos de metros de la batalla, acosadas por el fuego de los Yesail, que lanzaban su propia magia cuando surgía la oportunidad. Allí, los maestros del clan estarían a salvo detrás de la lucha, pero aún tendrían que ver. A medida que se acercaba, contempló la familiar industria de la guerra, reparadores acosados trabajando en cañones de disformidad, Yesails llenando sus bolsas de balas infundidas con piedra de disformidad. Ninguna batalla verdadera se decide en momentos. Pueden ser horas y horas, y siempre más de lo que piensas. Se burló, haciendo girar la rueda de la perdición para detenerse junto a otras tres. Estas estaban cubiertas de ratas ciervas que arreglaban y ajustaban mientras los brujos cubiertos de barro y sangre gritaban sus órdenes. Clark saltó hacia abajo con una mano recorriendo el casco de la rueda de la perdición y con la otra agarrando su mosquete de Yesail recortado. Se colocó las gafas protectoras de la cabeza y agarró a Vermich mientras el acólito descendía de la percha trasera. Clark sintió que su propia adrenalina subía a raudales cuando otra explosión de energía mágica resonó en las llanuras.
Tenemos que volver allí. A pie parecía una locura. Había visto la escala de la batalla y la fuerza del ejército de los lagartos. Tantas bestias atroces, tanta magia extraña. Soltó a Miscle de miedo, se inclinó y agarró al acólito por la garganta. Cualquier rata, cierva o brujo que pasara pensaría que el hedor provenía de Vermich. «Dímelo tú, Vermich», espetó Clark. «¿Por qué no tienes miedo?» «Espadas de lagarto, no tienes miedo. Filas de lagarto, no tienes miedo. Rayos de disformidad, no tienes miedo. ¿Eres estúpido? ¿Lento? ¿Lento? El miedo nos dice cuándo luchar y cuándo correr, como vivir. ¿Cómo puedo confiar en ti con mi rueda?» Vermich miró a Clark con el hocico lleno de cicatrices, temblando. Las cicatrices eran antiguas. Un ojo estaba medio lechoso, el otro estaba reumático y supurante. Uno de sus incisivos era un muñón roto, y su pelaje estaba tan parchado y deslucido como su túnica. Alrededor de su cuello llevaba un amuleto sencillo con el símbolo de la gran rata cornuda, 3 líneas entrelazadas forjadas en metal oxidado. «Estuve allí cuando probaste tu emisor de relámpagos de disformidad», dijo Vermich. Las palabras apenas eran un susurro. Clark se inclinó hacia él y el rugido de la batalla desapareció. Solo podía escuchar la voz de Vermich, áspera y espesa. «Le recé al innovador oscuro para que me diera una señal. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo servir? Vermich no es muy listo. Vermich no es muy fuerte, pero Vermich serviría al grande. Recé y a la mañana siguiente, cuando pasé por las cavernas inferiores, completaste tu prueba. Ni siquiera estaba en la habitación. Estaba a un túnel de distancia, pero el relámpago de disformidad me alcanzó». Clark dio un paso atrás y su mano libre cayó sobre la daga en su cinturón mientras las manos de Vermich se levantaban. Pero el acólito simplemente aflojó su túnica para mostrar la red de cicatrices que cubrían su hombro y su pecho. «Pedí una señal», graznó. «Me dieron una señal. Nunca había visto un poder como ese. El brujo Clark es el favorito del innovador oscuro. Yo soy tu rata. No temo, porque estamos en una misión del mismísimo cornudo. Te levantarás, maestro, y yo estaré contigo». La mano de Clark agarró el mango de su daga mientras buscaba en los ojos y en la miscle de Vermich cualquier rastro de mentira. Pero no había ninguno. Abrió la boca para reprender al acólito, pero recordó el emisor de relámpagos de disformidad, inexplicablemente listo cuando más lo necesitaban, y se tragó su reprimenda. ¿Su genio o la bendición del cornudo? Clark se burló. «Mi genio es la bendición del cornudo», señaló la rueda de la perdición. «Ratas nuevas», dijo. «Limpia las rejillas, revisen el soporte trasero izquierdo, lleven el brebaje, banderas nuevas, más balas para mis mosquete». Se detuvo por un momento, evaluando a Vermich. «Y marca tus sigilos, acólito, y ponte gafas, sí, esto va a ser brillante». Clark encontró a los maestros del clan discutiendo entre ellos hacia la parte trasera del área de preparación con sus asistentes, y rápidamente vio al archibrujo Shankroth defendiéndose, golpeando con el puño una mesa erigida a toda prisa, cubierta de un lío de mapas y diagramas. Shankroth era una bestia delgada, un albino cuyo pelaje blanco puro estaba marcado por quemaduras de ácido, pólvora y quién sabe qué más. El anciano Skaven había sido el archibrujo del clan Skintik desde que Clark había sido un cachorro. Fue él quien había avergonzado a Clark después de su última prueba fallida. Había amenazado con tomar su rueda y romperle en pedazos. «Para todo sirve», recordó Clark que le dijo la demacrada bestia. Shankroth, vestido con ropa de batalla, era digno de admirar. Un monóculo aumentado sobre un ojo, una armadura con docenas de runas brillantes grabadas y vetas intrincadas de piedra de disformidad. Llevaba atado a la espalda un tanque que soltaba un hilo de humo amarillo acre, y en el cinturón no menos de 3 pistolas, cada una de ellas con un diseño intrincado diferente. Shankroth golpeó con indiferencia a un guerrero que gritaba, pidiendo refuerzos en el flanco izquierdo, y le hizo un gesto a Clark para que se acercara. «Tus órdenes eran tomar el flanco derecho y luego acosar», dijo Shankroth. Avanzó a grandes zancadas y se inclinó sobre Clark, moviendo el hocico mientras olfateaba. «¿Qué estás haciendo aquí, Clark? ¡Informa!».
Clark sabía que este era su momento, e inclinó la cabeza y sostuvo el mosquete contra su pecho. «Los demás están muertos», dijo. «Hemos destrozado el flanco. Mi rueda está dañada y nosotros...» Shamtrot presionó un dedo sobre el pecho de Clark, mientras sus ojos se desplazaban de su subordinado a la batalla que se extendía por toda la ciudad. «¿Y tú huiste? Speed Hollow está bajo el hacha, cachorro. Lucharemos o moriremos, o nos arrastraremos de regreso a los agujeros de la muerte. ¿Es eso lo que quieres? Apestas a miedo». Clark se enderezó y trató de no dejar que escapara ningún rastro de miedo. «No mucho, al menos». Hizo crujir el cuello y alzó la voz. «Mi rueda aplastó su flanco derecho», gruñó y apartó el dedo de Shamrock. «La rueda cruzó detrás de su ejército y encontró un motor modelador de reinos detrás de la colina que tanto protegen, que deforma la tierra allí en la jungla y vides». En ese momento, la reunión se sumió en el caos. En lo alto, un jinete lagarto volador se lanzó en picado y arrojó una granada arcana que explotó con un resplandor de energía dorada. A menos de 20 metros de ellos, una docena de disparos de Yesai la derribaron con estrépito, todo mientras Shamtrot gritaba preguntas y los maestros del clan gritaban preguntas, pero Clark estaba decidido. Finalmente Shamtrot parloteó y levantó la mano, y se hizo el silencio. Se quedó mirando a Clark durante un largo momento y luego asintió. «Que así sea. Coged ruedas de la perdición, lo que sea que encontréis. No podemos prescindir de más. Destruidlo, sí. Haced esto y os recompensaré con piedra de disformidad y cables. Si fracasáis, ninguna rata os llorará». Clark dudó. Los demás maestros del clan habían terminado con él y ya estaban volviendo a los informes de exploración. Las evaluaciones del campo de batalla, las actualizaciones sobre los Nut Holes, sobre cuántos de la horda quedaban atrás. Shamrock sostuvo su mirada. «Usaría mi nuevo emisor», dijo en voz baja. Estaba forzando las cosas. Ya le habían dado una orden, una misión, una oportunidad de ascender. Sin embargo, sintió una opresión en el pecho ante la idea de regresar a ese relámpago turquesa que se retorcía. Solo la rueda de la perdición podía mantenerlo a salvo. Shamrock se lamió los labios llenos de cicatrices y se encogió de hombros. «Es tu rueda, ingeniero brujo Clark Seventoes. No importa que pierdas la vida, pero no la pierdas antes de haber asegurado ese motor». La caballería de Clark partió al paso de Skaven, dando la vuelta desde el puesto de mando. Solo había 3 ruedas de la perdición, y una de ellas, con emisores de rayos, se había roto irreparablemente en la batalla. El piloto de esa rueda era optimista, tenía cuchillas abundantes y afiladas, y ya estaban mojadas con sangre de lagarto. Había encontrado un par de bombarderos con cohetes de la perdición aferrados al pecho, cada uno babeando ante la oportunidad de disparar sus cargas de pólvora de disformidad desde la plataforma trasera de la rueda. La otra rueda no tenía inspiración, y Clark no tardó en aprender el nombre del piloto. Probablemente estarán muertos bastante pronto. Detrás de él, Vermich cantaba un salmo al innovador oscuro, bombeando el fuelle metódicamente. Nuevos sigilos arañazos marcaban la vieja madera manchada del armazón de la rueda de la perdición, algunos de ellos ya llenos de sangre que goteaba de las púas y las cuchillas. Clark cerró los ojos por un momento y sintió el calor del generador de piedra de disformidad entre sus piernas. Sintió el estruendo de la rueda al cruzar la piedra y los arbustos. «Está corriendo rápido», pensó, y sonrió. De vuelta en su nido de piloto estaba listo. Con la rueda a su alrededor era intocable. Colgando debajo de él, su mosquete de disformidad recortado estaba cargado y listo. Nuevas ratas corrían bajo sus pies y sus chillidos deliciosamente fuertes y energéticos. Y Vermich llevaba una bambolera, una docena de globos de vidrio de viento envenenado, atados firmemente. Si uno de ellos se rompía, Clark y Vermich morirían en un abrir y cerrar de ojos, pero este no era momento de condenarse. Hicieron que las Dawnwheels avanzaran cada vez más rápido mientras los demás lo seguían, pero manteniéndose un poco alejados de ambos lados.
Planeaba hacer que describieran un amplio arco alrededor de la batalla para regresar al motor modelador de reinos, siguiendo el mismo camino por el que habían huido, pero con una maldición cambió de rumbo. Las criaturas lagartos se estaban reagrupando en la colina, con sus flancos retrocediendo alrededor de su base. A la izquierda o a la derecha, por donde quiera que se acercara, serían vistos y probablemente interceptados por una de las enormes bestias, lagartos gigantes marchando sobre 4 patas, maquinaria arcana o grupos de guerreros a sus espaldas. Una patada de una criatura así partiría su rueda en pedazos. Clark todavía estaba planeando su mejor ruta de ataque cuando apareció el primer obstáculo. Una manada de lagartos corrió hacia ellos, ágiles guerreros de escamas rojas, montados en lagartos anaranjados con grandes penachos de plumas, que corrían sobre 2 patas y mordían con feroces mandíbulas. Estaban hostigando a la retaguardia Skaven, entrando y saliendo de la horda para atacar donde la línea pareciera más débil. Pero uno de ellos debió haber visto las ruedas de la perdición y percibió una presa mayor al acecho. Las criaturas se dieron la vuelta al unísono y corrieron para interceptar el arco perezoso del equipo de Clark hacia la izquierda de la batalla. Cada uno de los jinetes empuñaba un bastón de piedra y gema intrincadas que brillaban de color púrpura con algo de energía divina. Uno de ellos golpeó un Skaven que huía con un golpe giratorio y la rata de Clark explotó en tantas vísceras que el jinete no disminuyó ni un ápice de velocidad. Clark se dio la vuelta y aceleró, moviéndose más rápido hacia el extremo izquierdo de las formaciones de lagartos, y el tumulto de la batalla trazó su punto de intercepción. ¡Allí! En lo alto retumbaba un trueno, un susurro profundo y lejano que sentía en los huesos. Aceleró aún más. Si llegaba la lluvia, las ruedas podrían quedar atrapadas en el barro y todo estaría perdido. Clark tiró de la cuerda alrededor del cuello de Permits y esperó que el acólito lo mirara. «Maestro, viento envenenado detrás de nosotros. ¡Lanzamiento, lanzamiento! Ya lo sabrás cuándo». Momentos antes de la intercepción, Clark escuchó los gritos de la batalla de los guerreros reptiles mientras hacían girar sus armas arcanas en anticipación. Con un temblor de sus bigotes, desvió más energía del generador de piedra de disponibilidad a la propulsión, y la rueda de la perdición avanzó con un nuevo estallido de velocidad. En cuestión de segundos, sus compatriotas siguieron su ejemplo, y luego el enemigo estaba detrás de ellos, la manada de lagartos emplumados corriendo con la cabeza gacha, mientras sus jinetes los azotaban y los provocaban. Permits estaba sobre una rueda de la perdición que giraba frenéticamente sobre el barro y la piedra, rebotando, y no se molestó en ser sutil o preciso. Con un solo lanzamiento, la bandolera de bulbos de vidrio con su contenido empapado en humo de piedra de disponibilidad se estrelló contra el suelo detrás de la formación de la rueda de la perdición y de ellos floreció una nube de un verde pestilente veteado de púrpura arcano y negro. Las criaturas estaban demasiado cerca para detenerse e intentaron saltar a través del humo. Una de ellas atravesó la nube antes de que se liberara. La criatura lagarto emplumada chilló de dolor mientras el viento envenenado quemaba las escamas y piel, y se desplomó en el suelo, retorciéndose, derramando a su jinete sobre la dura tierra. Los demás no tuvieron tanta suerte. Surgieron a través de la nube en un estallido de energía, como si su velocidad pudiera salvarlos, pero el viento envenenado estaba dentro de ellos. Clark echó la cabeza hacia atrás y vio cómo los ojos se salían de sus órbitas, cómo los pulmones se convertían en líquido que brotaba en las bocas de los lagartos en un lodazal negro, como los huesos se rompían y se astillaban mientras las manos se estiraban para llenar las órbitas vacías. Jinetes y montados, todas las bestias estaban en el suelo y Clark se alejó de ellas. Era una distracción. El flanco izquierdo de la batalla estaba dominado por una gran bestia lagarto tan alta como una Dogwheel, con pesadas placas blindadas de escamas verdes y iridiscentes, cubriendo su espalda y cabeza una diadema adornada de oro y rubí montada en la placa de su cabeza. Su cola terminaba en una pesada masa y sobre su espalda 3 pequeñas criaturas lagarto trepaban por una máquina, un motor arcano que esporádicamente estallaba con rayos de luz
quemando puñados de Clan Rats y Styles con un cada golpe. Mientras las Dawnwheels avanzaban a toda velocidad, Clark frunció el ojo y se mordió el labio hasta que sintió el sabor de la sangre fresca. Con un frenético gesto, Clark llamó la atención de su compañero, aquel cuyos emisores de rayos de disformidad estaban rotos y enredados. Los dos bombarderos Skaven se aferraban valientemente a la plataforma trasera junto a un acólito agachado. No había forma de que el piloto lo oyera, pero Clark señaló al gran lagarto, al piloto y luego al lagarto de nuevo. Hubo un momento de pausa y luego el piloto asintió y se volvió directamente hacia la bestia. Clark giró más a la izquierda y aceleró. Un rápido tirón del nudo corredizo de Vermich. Las ratas debajo de él chillaron y se agitaron, y sintió el abisal zumbido de la piedra de disformidad en su cuna mientras su brillo se hacía cada vez más fuerte. Clark no se detuvo a ver cómo le había ido a su compatriota, pero escuchó las explosiones de los cohetes de la perdición de los bombarderos. 1, 2, 3, 4, cada uno de un dolor punzante a través de los huesos y luego un rugido. Pero Clark no podía frenar, no podía detenerse. Había sido suficiente. La gran bestia se había concentrado en la rueda de la perdición que cargaba y con ella la línea se había desviado. Los pequeños seres lagarto temían estar demasiado lejos de la protección de la criatura. Un guerrero solitario a lomos de un monstruo lagarto emplumado intentó reunir tropas para que se interpusiera en el camino de la carga de Clark, pero este se abrió paso entre todos y apenas redujo la velocidad. Las cuchillas de la rueda y la masa de madera y metal aniquilaron al jinete, al corcel y a una docena más que iban detrás, y luego pasaron, y cuando rodearon la colina, las enredaderas y los arbustos de la jungla obstruyeron el suelo y se engancharon en sus espadas. Y vio el motor modulador de Reinos. Estaban esperando. Un grupo de guerreros corpulentos como los que Clark había matado en su incursión anterior, rodeados por docenas de reptiles más pequeños con aletas en la cabeza que sujetaban jabalinas y escudos. En la base del motor moderador de Reinos, recortado por ese relámpago azul espantoso, su comandante apenas de pie con un tocado de intrincado plumaje, agitando frenéticamente un bastón que dejaba rastros de luz dorada donde cortaba el aire. Clark se lamió los incisivos, el sudor lo empapó, su corazón se aceleró, el temblor agitador del miedo inundó su estómago, inundó su mente. ¡Tantos! Detrás de él oyó a Vermich cantar, no un salmo ni una canción sagrada. Vermich estaba cantando una canción de ratas, una canción para beber. La canción que los acólitos y los siervos cantaban cuando alguien conseguía brebaje Skaven o alguna alternativa más débil. No era una canción que invocara la intervención divina, era una canción de los Skaven, un simple ritmo de chillidos. Clark no la había cantado desde hace que él mismo era acólito, hacía tantos años. Cada verso un relato de victoria y cada estribillo era el mismo estribillo repetido una y otra vez. El más fuerte, el más rápido, el mejor, sí, sí. La rueda de Clark avanzó a toda velocidad y recordó haber cantado esa canción en los túneles de Speed Hollow. La había cantado cuando había celebrado que le dieran su túnica de acólito, cuando los maestros habían notado lo inteligente y rápido que era. Clark extendió una mano y conectó el motor de sobremarcha, pero justo cuando lo hacía, un rayo de luz dorada salió disparado del bastón del líder de guerra Seraphon, cegándolo y provocando un frenesí en los guerreros. Volaron jabalinas, docenas de ellas arrojadas hacia Clark y el otro piloto en la rueda de la perdición. Una golpeó al otro piloto del pecho y su rueda se volcó mientras se desplomaba sobre sus controles. El generador de piedra de disformidad explotó en una bola de fuego verde que mató a una docena de los lagartos más pequeños y consumió por completo la rueda. Clark se estremeció con cada impacto, pero no había tiempo, no había un camino seguro, nunca lo había habido. Con un último clic, la sobremarcha se puso en marcha y con un tirón feroz arrastró a Vermich hasta el suelo de su plataforma, agarrándolo por la soga. Otro destello de luz surgió del bastón del líder de guerra lagarto, pero Clark podía sentir el humo en el hocico y podía oír los gritos de sus ratas de propulsión. El generador de piedra de disformidad que tenía entre las piernas ardía al tacto. Su rueda era inexorable, imparable, una mancha de cuchillas, lanzas y guadañas de metal. Se estrelló contra la formación reptil en la base del Ziggurat y empujó, matando a los guerreros a puñados.
Una jabalina le alcanzó el brazo y la rueda fue disminuyendo su velocidad. Demasiadas partes del cuerpo y demasiadas armas rotas obstruyendo los mecanismos. Con un chirrido, Clark tiró de la palanca oxidada la última vez. Había matado al acólito al que había obligado al tirar de la palanca y a todos los demás en esa habitación. La última vez, pensó. En el momento en el que bajó la palanca, una serie incoherente de imágenes. El innovador oscuro me envió a Vermich y me mantuvo a salvo. El mundo explotó en verde, el verde arqueado del relámpago de disformidad, el azul del motor Real Shapper y el dorado de la magia del líder de guerra Seraphon por un instante. La sobremarcha era una respuesta compleja a una pregunta sencilla. La piedra de disformidad contenía tanta energía y era tan volátil que en cualquier momento podía explotar, mutar, podía ser un gas, un sólido, un líquido. La pregunta sencilla que Clark había hecho era: ¿en qué forma puedo aprovechar mejor la piedra de disformidad para destruir a mis enemigos? Los emisores de rayos de disformidad creaban rayos de energía arcana. Por supuesto, la limitación de los emisores consistía en imponer una forma a algo inherentemente informe y volátil, voluble y salvaje. La sobremarcha de Clark no aprovechaba el generador de disformidad. La sobremarcha de Clark canalizaba el caos de la piedra de disformidad y lo liberaba. Desde los emisores de disformidad modificados que estaban entretejidos a través de los bordes de la rueda de la perdición, la piedra explotó hacia afuera. Arcos de relámpagos carbonizaron a poderosos guerreros reptiles hasta convertirlos en cenizas. Bocanadas de humo de disformidad hicieron que los soldados de infantería se derraparan y se desangraran, con los pulmones convertidos en ruinas. Bocanadas de líquido disforme quemaron la carne, derritieron armas y armaduras, perdigones de piedra de disformidad. En bruto se precipitaron hacia soldados, sículas y máquinas moldeadoras de reinos por igual, y donde impactaron, explotaron como una furia pestilente. Tonos salvajes de algo que no era exactamente líquido, gas o sólido bailaron en el borde de la visión de Clark, el caos encarnado, tocando la locura en las mentes de cualquiera que lo engendrara. Las criaturas con forma de lagarto se rompieron. El líder quedó reducido a cáscara. La rueda de la perdición permaneció inmóvil. Los pocos serafones que aún vivían chillaban o se ahogaban hasta algún puñado que estiraban las garras y miraban a su alrededor con ojos desorbitados y corrían hacia el bosque. En lo alto, con un estruendo, los soportes del motor modulador de Reino se doblaron y el corazón arcano del Sigurat se desplomó, emitiendo rayos de luz hasta que cayó al vago, muerto. ¡El más fuerte! ¡El más rápido! ¡El mejor! ¡Sí, sí!, oyó Clark y se tambaleó desde la rueda de la perdición, jadeando. Vermich se le unió. Clark se quitó las gafas de los ojos y olfateó 3 veces. Olió llanuras arruinadas, tierra podrida. «Reúne a todo lo que puedas mientras preparo a las ratas», dijo, señalando a Vermich hacia el núcleo del motor Real Chapel y los mecanismos rotos que lo rodeaban. Su supervelocidad había funcionado, pero si podía aprovechar la piedra de disformidad como ellos aprovechan su poder, pensó. ¿Qué podría hacer entonces? Siempre había una manera de mejorar su rueda de la perdición. Cabalgaron, no alrededor de la colina, sino hacia arriba, y se detuvieron lentamente. Debajo de ellos, la batalla de una derrota. La horda Skaven se estaba retirando hacia la roca de Spit Hollow, perseguida a cada paso por las criaturas lagarto. Desde su posición ventajosa, los reptiles parecían débiles. Sus grandes bestias estaban casi abatidas, y ningún lagarto volaba por los cielos. Pero habían roto las líneas Skaven, y sus hermanos huyeron. El día estaba perdido. A menos que... La cabeza de Vermich se asomó entre las orugas de la rueda de la perdición, con la capucha rota y perdida, y el rostro manchado por la sangre de sus enemigos. «¿Qué hacemos, maestro?», preguntó, y Clark miró hacia arriba. Sobre su rueda de la perdición ondeaba una bandera con el sello del clan Skintik. Las nubes se agitaban, pero la lluvia no había llegado. Sus ratas chillaban, pero todavía estaban vivas. El generador de piedra de disformidad vibraba y las aspas de la rueda goteaban sangre negra de lagarto sobre su rostro, sus manos y su hocico. Clark se volvió hacia la batalla. «Me levantaré, me levantaré», se imaginó a todo Spit Hollow gritando su nombre. «Clark, Clark el Salvador».
Nunca es prudente dejar a un Skaven a tus espaldas. Sisió Krark. Con un giro de los controles envió la rueda de la perdición girando hacia la horda de reptiles. Fin.